Bienvenidos un día a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para chismear sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de algo que su copyright que los tiene a todos ustedes, a ti también copyright N, al borde de sus asientos. Vamos a desenmascarar, a diseccionar, a adentrarnos en lo mundo ese profundo de un rumor que ha estado rondando por las redes sociales y los pasillos de la farándula turca. Un rumor que involucra a dos de las estrellas ese brillantes del firmamento actoral, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para el chisme jugoso? Porque hoy, mis queridos, vamos a hablar sobre ese supuesto amor secreto entre Hande y Kerem. ¿Es solo una ilusión superíndice 3N creada por los fans? ¿O hay algo algo que Gamze Erçel, la hermana de Hande, ha dejado escapar? ¿Habrá un final feliz para esta historia que tanto nos emociona? Prepara tu cafecito, ponte CU superíndice 3 modo y du copyright jate llevar por esta telarao más menos a de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones sin fin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirte algo muy especial. Si eres nuevo por AQ, si te encanta el chisme turco tanto como a mí, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque AQ, siempre te traigo las últimas novedades, los rumores ese jugosos y las exclusivas que nadie ese tiene. Vamos, dale clic a ese botón superíndice 3N rojo. Ahora sin ese preúmbulos, vamos a desentrar más menos a este misterio. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres suenan como una melodía romántica en los oídos de muchos. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, fue innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, la chispa que saltaba entre ellos, todo apuntaba a algo ese que una simple relación superíndice 3N profesional. Era una combustio superíndice 3N en vivo, un espectáculo de emoción superíndice 3N cruda que traspasaba la pantalla y se instalaba en los corazones de la audiencia. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, analizaron cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de más menos ales que confirmaran sus sospechas. Los hashtag #Anker se volvieron tendencia mundial y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y amor hacia la pareja. Incluso las marcas se subieron al tren aprovechando la popularidad de la pareja para impulsar sus productos y servicios. Cada aparición superíndice 3N pública era un evento, cada gesto, una noticia. La Anker Mañoa era un fenus superíndice 3 meno global. Pero la realidad, al menos la que se mostraba al público, era diferente. Después copyright ese de un noviazgo oficial que duru superíndice 3 un tiempo y llenu superíndice 3 de alegrúa a sus seguidores, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. El mundo de los fans de Anker se vino abajo. Las teorías comenzaron a surgir, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas sobrecargadas, nadie sabe realmente copyright ha pasado. Se hablaba de celos profesionales, de intromisiones familiares, hasta de pactos publicitarios que habrán llegado a su fin. El silencio de la pareja solo alimentaba las especulaciones. La ruptura fue un terremoto en el mundo del espectáculo turco, un golpe duro para aquellos que creían en el amor de cuento de hadas. Y aquí es donde entra en juego Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze además de ser la hermana de una de las actrices famosas de Turquía, es una figura pública por derecho propio. Es influencer diseu más menos adora y tiene una relación superíndice 3N muy cercana con Hande. Siempre han demostrado ser inseparables, confidentes y el mayor apoyo la una de la otra. Su conexión superíndice 3N va ese ayud de la sangre, es una amistad inquebrantable, un lazo que se fortalece con cada desafío. Gamze siempre ha sido la voz de la razón superíndice 3N para Hande, su consejera y su escudo protector. Entonces, copyright papel juega Gamze en todo este embrollo romántico? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente Gamze ha hecho algunas declaraciones, comentarios sutiles, insinuaciones que han reavivado la llama de la esperanza para los fans de Anker. No ha dicho nada explícito, nada que pueda considerarse una confirmación superíndice 3N oficial, pero sus palabras han sido interpretadas como una luz verde, una más menos al de que tal vez, solo tal vez, Hande y Kerem podrán estar dándose una segunda oportunidad. Sus palabras son como más menos as migajas de pan,
cuidadosamente colocadas para guiar a los fans a Trabu Copyright S del bosque de la incertidumbre. ¿Q copyright tipo de comentarios? Bueno, por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre la relación superíndice 3N de Ande, Gamze respondió superíndice 3 con una sonrisa misteriosa y dijo algo así como, Ande estuvo muy bien, estuvo feliz y rodeada de gente que la quiere. Hasta AQ, nada fuera de lo normal. Pero luego aún más menos adiós superíndice 3, a veces, las cosas no son lo que parecen y el tiempo pone todo en su lugar. ¡Boom! ¿Lo ven? Esa frase el tiempo pone todo en su lugar, fue suficiente para desatar la locura entre los fans. Esa frase se convirtió superíndice 3 en un mantra, en una promesa de esperanza, en la bandera que ondean los seguidores de Almohadilla Anker. Otros comentarios que han levantado sospechas incluyen publicaciones ambiguas en sus redes sociales, fotos con mensajes subliminales y me gusta sospechosos a publicaciones relacionadas con Ande y Kerem. Su copyright que suena un poco obsesivo, pero los fans de Almohadilla Anker son expertos en analizar hasta el último detalle. Son verdaderos detectives del amor. Desmenuzan cada imagen, cada palabra, cada gesto buscando pistas que confirmen sus sospechas. Su dedicación superíndice 3N es admirable, su pasión superíndice 3N contagiosa. Son una comunidad global unida por un mismo sueño más menos o ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Ahora, vamos a analizar la situación superíndice 3N desde un punto de vista muy de ese objetivo. Es cierto que la química entre Ande y Kerem era evidente. Era palpable, casi tangible. Traspasaba la pantalla y se instalaba en el corazón superíndice 3N del espectador. Su conexión superíndice 3N era tan fuerte que muchos se negaban a creer que era solo actuación superíndice 3N. También copyright N es cierto que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Pero Q copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos. ¿Por Q copyright se separaron? Y lo muy importante, ¿es posible una reconciliación superíndice 3N? Estas son las preguntas que todos se hacen, las incu superíndice 3 nitas que mantienen en vilo a la prensa rosa turca y a los fans de todo el mundo. Es importante recordar que las relaciones son complicadas, especialmente cuando se desarrollan bajo la atenta mirada del público. La presión superíndice 3N medio tica, las expectativas de los fans, las agendas de trabajo, todo esto puede afectar una relación superíndice 3N. La fama tiene un precio y a menudo, ese precio es la privacidad y la libertad de vivir un amor normal. Tal vez Ande y Kerem necesitaban tiempo para ellos mismos, para crecer individualmente y para evaluar lo que realmente querían. Tal vez necesitaban escapar del foco medio urtico para reconectar consigo mismos y con sus verdaderos sentimientos. Quizás durante este tiempo separados, se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era muy fuerte de lo que pensaban. Tal vez aprendieron a superar sus diferencias y a valorar lo que tenían. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. El amor es un misterio, un sentimiento complejo y a veces contradictorio. No siempre es fácil de entender, y menos aún cuando se vive bajo la lupa de la fama. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que Ande y Kerem tu copyright N juntos de nuevo. Pero, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Almohadilla Anker tú, N aferrados a esa esperanza con todas sus fuerzas. Han convertido la esperanza en un estilo de vida, en una religión superíndice 3N. Creen firmemente en el poder del amor y en la posibilidad de un reencuentro. Ahora hablemos de ese final feliz, que menciona el título de este vídeo. ¿Es posible? Me gustaría dar mi opinión superíndice 3N personal. Creo que es posible. Creo que Ande y Kerem tienen una conexión superíndice 3N especial y que si ambos estuvieran dispuestos a trabajar en la relación superíndice 3N, podrán tener un futuro juntos. Pero para que ese final feliz sea posible se necesita compromiso, comprensión superíndice 3N y sobre todo, amor verdadero. Pero, también copyright N creo que es importante no presionarles. Dejemos que las cosas fluyan de forma natural y respetemos su privacidad. Si estuvieran destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Y si no, al menos tendremos los hermosos recuerdos de su relación superíndice 3N y de su increíble química en la pantalla. Debemos recordar que son personas, no personajes de una telenovela.
Tienen derecho a vivir sus vidas a su manera, sin la presión superíndice 3n constante de la opinión superíndice 3n pública. Además que considerar que ambos son ju superíndice 3 venes y tienen carreras prometedoras por delante. Quizú vese en este momento su prioridad sea enfocarse en sus proyectos profesionales y alcanzar sus metas personales. El amor puede esperar y a veces la distancia puede fortalecer un lazo que parecua perdido. Así que, mis queridos, este es el resumen de la situación superíndice 3n. Gamze Eru Párrafoel ha alimentado los rumores de una reconciliación superíndice 3n entre Ande Eru Párrafoel y Kerem Bürsin con sus comentarios ambiguos y sus insinuaciones. Los fans de Almohadilla Anker están enloquecidos de emoción superíndice 3n y aferrados a la esperanza de un final feliz. Y nosotros, los chismosos profesionales, estamos aquí para analizar cada detalle y mantenerlos informados de las últimas novedades. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada publicación superíndice 3n, a cada declaración superíndice 3n, para traerles la información superíndice 3n muy jugosa y relevante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo turco y por las historias de amor que nos hacen show más menos ar. Me siento afortunada de tenerlos como mi audiencia, de compartir con ustedes este espacio de chisme y diversión superíndice 3n. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción superíndice 3n, es un impulso para seguir adelante y traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de los comentarios de Gamze Eru Párrafoel? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué copyright piensan sobre este tema tan candente. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrar los chismes mood jugosos, las exclusivas mood impactantes y las noticias mood relevantes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, mantu copyright nanse chismosos. Adiós superíndice 3s mis amores.